Can you hear me now? En Cuernavaca formamos Fake Femina, unas amigas y yo, y fue como la primera banda en Morelos en ser solo mujeres, casi todas asumidas como lesbianas, y que nuestro discurso siempre, casi siempre se refería como a un discurso amoroso hacia mujeres, un discurso sexual hacia mujeres, una rebeldía, protesta, y era una banda de punk generalmente, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí pues empieza mi camino en la música, ¿no? Yo escribía las canciones, ahí yo todavía no tenía una instrucción académica, no había cursado, pues, o sea, estaba en la prepa, no había cursado ni nada. Era autodidacta y ya, bueno, cuando entro a la universidad yo seguía con la banda, con Fake Femina, y decido estudiar letras hispánicas. En letras hispánicas yo me titulo con una tesis que analiza el discurso desde la letra de las ultrasónicas, que es un gran referente que obviamente las conocerás, de las ultrasónicas versus o en contraste con Flans, Jeans y Lizzy. O sea, un discurso pop contra un discurso punk. Desde ahí empieza mi interés por el análisis discursivo de las mujeres desde la música popular, desde la lírica popular y desde la música popular. En esta investigación yo analicé las canciones, casi todo el corpus de las ultrasónicas, que son un poco más de 40 canciones, tienen 3 discos, entre ellos son 40 canciones, un poquito más, como lo mencionaba, y las dividí en temas, que es amor romántico, roles de género, sexualidad, sexo, y no me acuerdo de la otra, estereotipos de género. Y lo que hice ahí fue como comparar el discurso de las mujeres intérpretes, que son Flans, Jeans, Lizzy, con las mujeres creadoras, ¿no? Esto sin comparar a las mujeres como tal, ¿no? O sea, no hacer menos a unas que a otras, sino como ver qué diferencias había, aparte de obviamente el género musical, que es pop, pues obviamente va a ser un poquito diferente o mucho que el punk. Pues encontré muchas cosas, como por ejemplo que los discursos de las Flans, Lucid y las Jeans están llenos de amor romántico, ¿no? Yo hacía como una crítica a eso, pero bueno, también el discurso de las ultrasónicas se encontró sesgos, ¿no? También de un amor romántico, obviamente muy, muy diferente al de que se encuentra en Flans y Jeans, pero todavía hay un amor heteropatriarcal, ¿no? Sí, un poquito más progre, un poquito más libertario, obviamente, ¿no? Tienen un discurso más abierto en cuanto al sexo, por ejemplo, cuando las Flans y Jeans, pues no, y Lizzy tampoco. Hablan de amores juveniles, las ultrasónicas no, son muy, muy, muy diferentes. Entonces, en esta investigación surge la duda de qué pasa con estas voces, porque bueno, en la lírica se maneja por voces poéticas, que es quien habla, ¿no? No está hablando solamente la autora o el autor, sino como el personaje en el que está dentro del discurso, ¿no? Entonces, ahí surgió la duda de qué pasa con estas voces que no son ni femeninas ni masculinas, ¿no? Que en realidad son neutras, que no están diciendo si es una mujer quien está hablando o quien está dirigiendo el discurso, y tampoco está diciendo quién está recibiendo ese mensaje, o sea, todo es neutro, ¿no? Entonces, cuando entro a la maestría, mi propuesta de proyecto fue justo, analizar un corpus de canciones más pequeño que el de mi licenciatura. En la licenciatura analicé como 60 canciones, desde el lesbianismo y desde la autoría. O sea, ese es como, sí que sean autoras, sí que sean lesbianas o no, que también ahí voy con eso, porque no todas mis canciones son abiertamente lésbicas. O sea, por ejemplo, analizo a Ana Gabriel, pero pues Ana Gabriel jamás se ha asumido como lesbiana como tal, ¿no? Más bien aquí lo que analizo es, por ejemplo, quién como tú y simplemente amigos han sido o se han forjado como himnos o una comunidad las ha adoptado, ¿no? Entonces, dependiendo los temas de la canción, los tópicos, qué dice la canción, quién está hablando, es decir, esta voz poética que te estoy mencionando, muchas veces esta voz es femenina que se está dirigiendo al locutorio, o sea, el que recibe el mensaje, neutro, otra vez, ¿no? Entonces, se van escondiendo cosas dentro de estos discursos, que a mí es lo que me parecía como interesante, como cómo seguimos
escuchando música o creando música, escondiendo todavía un discurso amoroso entre personas del mismo sexo, ¿no? Que esto no necesariamente no es culpa de nadie, ¿no? Es como esta invisibilización generalizada y este sistema que vulnera, ¿no? Es un sistema. Entonces, por ejemplo, yo analizo a Lolita de la Colina, que es una cantautora mexicana que aún vive, ha de tener como 80 y algo años, y ella también, no, su canción, que es Tu nombre me lo callo, no es digo, lésbica como tal, pero la comunidad yo pregunté así de, pásenme una canción lésbica, me la pasaron, y yo decía, yo no la conozco, porque además esta canción es de 1978. Este, y, y cuando la escuché dije, claro, pues Tu nombre me lo callo, y cuando escuchas toda la canción y la lees y la analizas, que es una de las canciones que ya tengo analizada, ves cómo este discurso se empieza a esconder, porque no habla una voz femenina y todo el tiempo le está hablando a alguien que no tiene nombre, y todo el tiempo hay estos tópicos, estos temas de esconder, de hacer las cuestiones amorosas, sexoafectivas en la oscuridad, en la duerme vela, o sea, totalmente se sigue repitiendo como esta fórmula de lesbiana o homosexual o persona queer haciendo cuestiones sexuales amorosas cuando se cierra la puerta, ¿no? Entonces, ese es justo, bueno, uno de los objetivos de esta investigación. La investigación se centra solamente en mujeres, compositoras, autoras mexicanas o nacionalizadas mexicanas, porque tengo a Liliana Felipe, que está nacionalizada mexicana, ella es argentina también, y a Jesús Rodríguez, que es su esposa, que es una teatrera, diputada, política, ¿no? Y tengo a Chabela Vargas, que, bueno, es nacionalizada mexicana desde hace unos años, obviamente, bueno, ya murió, pero ella es nacionalizada mexicana. Entonces, tengo todas estas autoras, son 7 autoras en total, bueno, 6, y son 7 canciones. Y está dividida a partir de 1960 a 2020. El tiempo cronológico lo está marcando en las canciones, que empieza con Macorina y termina con A una mujer de René Gous, que es una cantautora chicana mexicana, bueno, mexicana chicana. Entonces, bueno, estoy analizando sus discursos. Ahorita estoy en la etapa de lo que me dijiste, de la plática de perspectivas diversas. Ese es el primer paso, ¿no? Como hacer una historia, o más bien recuperar la historia, porque la historia ya está. Recuperar la historia y como bosquejar qué pasó en México de 1960 al 2020 en cuanto a la historia del lesbianismo, ¿no? Entonces eso es lo que he estado como recuperando, obviamente de muchas compañeras, activistas, ya sea de las que estuvieron en las primeras marchas de 1979, la primera marcha gay, los primeros colectivos lésbicos, hasta la actualidad, ¿no? O sea, yo me estoy basando en cosas teóricas, en cosas académicas, también en cosas más informales como pláticas con las principales, ¿no? Entonces, ese sería como el resumen de mi proyecto. Ahorita yo voy a mitad de este proyecto, entonces, bueno, los resultados obviamente los voy a tener dentro de, yo creo que como un año o un poquito menos, y también estaré presentándolos. O sea, ahorita ninguna de mis canciones tiene una temática sexual explícita, ¿no? O sea, no es como tal vez en el reggaetón o en el rap o un poco en el punk, que se puede ver un poquito un discurso más abierto, más plural. En estas canciones casi todas son pop, ranchera y como un poquito como de mezcla, ¿no? Pero en ninguna tengo un discurso sexual abierto. Entonces, no necesariamente esto es malo, ni tiene algo negativo, solamente creo que nos vamos dando cuenta cómo estos roles de género se reproducen no nada más en lo heterosexual, sino también vamos reproduciéndolo en discursos diversos o plurales, como los discursos queers o lésbicos, ¿no? No es malo, yo creo que es una cuestión, un hallazgo interesante para darnos cuenta que el discurso no ha cambiado mucho, además, a pesar de que ya hay mucha apertura,
Yo creo que, por ejemplo, Macorina de 1961 tiene mayor apertura, por ejemplo, que la canción de Lolita de la Colina, que es de 1978, que es posterior, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos otra vez lo complejo que es, o sea, aunque Macorina es anterior a Tu nombre me lo callo, veo más apertura y hay más apertura en Chabela Vargas. Y yo creo que esto tiene que ver con muchas cosas, con que con Chabela Vargas se asumió lesbiana, Lolita de la Colina no, como estas cuestiones, ¿no? Como no podemos singularizar un colectivo tan amplio como es el lésbico, más bueno, yo me enfoco en México, en una sola categoría, ¿no? Entonces, creo que es interesante ver que desde la música estos discursos nos pueden dar cuenta de la historia que hay, ¿no? O sea, de los discursos, pues son historia, las letras son documentos, al fin de cuentas son poemas, ¿no? Y los poemas son textos, y como textos, pues son historia, ¿no? Entonces, las canciones que yo estoy analizando las escogí justo como te lo menciono, y ahorita pues los hallazgos así han sido estos, ¿no? Como de los públicos también consumen, digo, no estoy diciendo que todo público consuma lo mismo, pero sí, por ejemplo, pues bueno, yo consumo esta música, ¿no? Y mi círculo de amigas que se asumen como lesbianas consumen esta música. Y aunque no conocían muchas canciones de las que yo estoy eligiendo por mil cosas, por gustos, por épocas, cuando lo consumen y cuando las escuchan y les digo, es que mira, esta canción podría ser lésbica porque mira, hay todo esto alrededor, este contexto, además del contexto, ¿no? Por ejemplo, el que te decía Dana Gabriel, el contexto de que se dice que es lesbiana y entonces no sé qué. Y también está lo textual que estamos en la canción, ¿no? O sea, yo también analizo el contexto, que es lo que la gente interpreta, que es lo socialmente o culturalmente entendido, y el texto, que es tal vez lo más objetivo, entre comillas, ¿no? Porque en el texto pues ibas viendo lo que hay, sin sobreinterpretar, ¿no? Que eso también es importante. Entonces, bueno, creo que el colectivo lésbico no es uno. Yo justo en la historia que estoy recreando y que estoy recuperando, digo eso, y las teóricas que yo estoy utilizando dicen lo mismo, o sea, no podemos resumir un colectivo en una sola característica, así como no podemos resumir la comunidad LGBTB+ como una sola, porque los hombres gays son diferentes, las personas que se asumen como queer, como no binarias, como transexuales, o sea, es muy diferente, ¿no? Entonces, yo me estoy enfocando ahorita en discursos lésbicos como tal. No me estoy metiendo en discursos homosexuales de hombre a hombre. Estoy encontrando yo discursos lésbicos y obviamente con René Ghost, pues discursos queers, ¿no? Porque ella pues, se asume como una persona queer. Entonces, bueno, parte como de ahí, ¿no? Como de estos, te digo, yo como público también, pues consumo esto y consumo otras cosas más, obviamente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo consumo mucho punk, a mí me gusta mucho la música punk, ¿no? Pero bueno, sé que también en estos otros discursos que son baladas, pop, pues hay mucha información, ¿no? Porque ya analicé punk con las ultrasónicas, ahora me fui a unos discursos más diversos, más pues, diferentes a lo que yo suelo tal vez escuchar, pero bueno, es lo que consumo también, ¿no? Entonces, bueno, de repente algunas autoras se quedan como en un consumo de nicho, porque Liliana Felipe y Jesús Rodríguez pues tienen como un cierto público, si tú le dices, no sé, no sé, o sea, yo he preguntado y no las conocen, o conocen a Jesús Rodríguez porque es, pues bueno, es política, ¿no? Y a Liliana Felipe, pues sí es conocida, pero creo que se queda en el nicho. E igual, Lolita de la Colina no la conocen justo porque ella es cantautora, pero le ha compuesto a José José, le compuso a Rafael, le compuso a Lupita D'Alessio, a Mónica Guillén, o sea, le ha compuesto a muchas personalidades que pues, son más reconocidas, ¿no? Que son más famosos. Pero Lolita de la Colina, pues es muy importante, forma parte de la Asociación de Compositores Mexicana,
y tiene muchísimas composiciones y solamente que, pues bueno, esta canción, por ejemplo, ella la escribió, ella la grabó, la cantó y también se la cedió a Rafael, por ejemplo. Pero yo no estoy analizando la canción desde cómo la interpreta Rafael. A mí lo que me interesa es cómo la interpreta Lolita de la Colina como autora, como mujer y como una persona que podría ser lesbiana de acuerdo al público, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo, ay, esta es lesbiana porque sí, ¿no? O sea, no se trata de eso, se trata de ver cómo también el público importa, cómo la recepción importa en estos discursos, ¿no? Porque no nada más tenemos el texto, como te decía, sino que qué pasa con este texto. O sea, este texto no se formó de la nada, también hay mucho más atrás. Está toda la cuestión social, la cuestión cultural, la cuestión contextual, ¿no? ¿Qué pasa con estas canciones? ¿En qué año se escriben? ¿Qué estaba pasando en ese año? ¿Coincide con ese año? Y si no coincide, ¿por qué? ¿No? O sea, por ejemplo, en 1978 ya se estaba gestando la primera marcha homosexual acá en México, pero la canción no coincide con nada de eso. O sea, coincide un poco con la invisibilización todavía que había en cuanto al miedo de asumirte como una persona lesbiana, homosexual o diferente a lo heteronormado. Sí coincide con eso, pero tal vez no coincide con los avances que ya se estaban gestando en cuanto a una apertura más a ser como agentes políticos visibles, como fue la primera marcha, ¿no? La primera marcha por eso fue importante, porque fue una de las primeras manifestaciones en México del colectivo LGBT+, en donde se fueron visibles, ¿no? O sea, fueron visibles. Ya después, obviamente, viene la epidemia del SIDA, que ya marca otro parteaguas, ya marca otra invisibilización, ya marca otra estigmatización hacia el colectivo, ¿no? Pero, por ejemplo, esta canción, Lolita de la Colina, pues no, o sea, coincide, pero de la invisibilización, en el miedo de decir el nombre a quien amas, ¿no? Eso es lo interesante también creo que de este proyecto, ¿no? Como de ver cómo estos contrastes, estas diferencias, estas semejanzas entre los discursos que estoy analizando y la época en la que se gestaron y también en la época en la que vivimos, porque bueno, seguramente no se escuchó de la misma manera Tu nombre me lo callo en 1978, que ahorita como yo lo estoy escuchando o como quiero o como lo analizo, ¿no? Quizá cuando yo lo estoy analizando o cuando la he presentado en conversatorios o así, pues la gente ya, las personas lo ven ya de manera diferente, ¿no? Puede ser que digan, ay, no, esto pues, no es un discurso lésbico, pero justo ahí ya está analizando, es un discurso de mujeres, ¿no? Que es lo que a mí me ha interesado desde que formé una banda, ¿no? Como cubrir esa necesidad cuando no había, ¿no? O sea, si no hay música hecha por mujeres, pues hay que crearlo, ¿no? O sea, no nada más quedarnos en la queja, que a veces es muy válida, porque solamente así también conseguimos como espacios, ¿no? Quejándonos, pero también como crearlos. Yo primero lo hice, pues bueno, desde la música, desde ser vocalista de una banda de punk, tocar en muchos espacios, abrirme como espacio, contactos, y luego, pues bueno, desde las letras. Y desde las letras, pues también encontré este intersticio de la música, ¿no? Desde la música y analizar los discursos de mujeres. Y es lo que he hecho, pues te digo, desde hace mucho tiempo, porque bueno, me gusta pues, la música, me dedico a eso, me gustan las letras, me gusta el área de la escritura, ¿no? Entonces, bueno, uno de los objetivos de esta investigación también es eso, darle como visibilidad y abonar a la historia de las mujeres en la música en México, en México.